Buenas tardes. Esta es la quinta unidad de Estadística Inferencial 1. Vamos a ver los capítulos 10, el capítulo 10. Como definición, tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Su valor se calcula con la fórmula, que ahorita la vamos a ver más adelante, que aparecen en el recuadro de la página 520. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Karl Pearson, que fue quien lo desarrolló. Tenemos aquí los objetivos, que son determinar si existe una correlación lineal entre dos variables, unas notaciones de sumatorias de X, sumatorias de las X cuadrada, donde N es el número de pares de datos muestrales. Y algunos requisitos, la fórmula que usé para resolver los ejercicios que nos piden. Aquí lo vemos de nuevo. N son números de pares de datos muestrales. R es el coeficiente de correlación lineal para la muestra de datos pareados. P es el coeficiente de correlación lineal para una población de los datos pareados. La hipótesis, como ya lo hemos venido viendo, la hipótesis nula cuando el coeficiente de correlación lineal de la población de datos es igual a 0, no existe una correlación lineal. O cuando la hipótesis alternativa del coeficiente de correlación lineal para la población de datos es diferente de 0, sí existe una correlación lineal. Estaremos usando igual la tabla A6 y usaremos en tecnología de Minitab. Aquí están las fórmulas que les mencionaba hace rato, la 10.1 y 10.2. Aquí pues están los pasos de Minitab, que ahorita los vamos a ver más adelante. Entonces aquí en el primer ejercicio me dice qué representa R y qué representa P. Entonces, como ya lo vimos ahorita en las notaciones, R es el coeficiente de correlación lineal basado en una muestra pareada. P es el coeficiente de correlación lineal de la población de los datos pareados. Y R es aproximadamente 0 porque no espera una asociación entre la cantidad de puntos anotados en el juego de Super Bowl y la cantidad de autos nuevos vendidos. Aquí en la causa del calentamiento global me dice por qué indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? Aquí no, porque hay una correlación lineal entre las variables. Una asociación no significa una causalidad. Aquí interpretación de R en los ejercicios del 5 al 8, utilizando el nivel de significancia de 0.05 con estatura y pulso. Aquí tenemos que, como ya lo habíamos mencionado, si el coeficiente de correlación es igual a 0, no existe una correlación lineal. Si es diferente a 0, sí existe.
Entonces aquí usé la fórmula y me dio un resultado aproximado de 1.271. Para determinar el valor de P de la probabilidad correspondiente, usando la tabla A6, perdón, nos da .312, que es mayor a .202. Por lo tanto, nos dice si el valor de P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, aquí no hay suficiente evidencia que haya una correlación lineal. Aquí tenemos la tabla. El 21, los costos de reparación de automóviles. Me preguntan si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Entonces, aquí tenemos la tabla, las columnas C1, C2 y pues aquí C1 por C2, C1 al cuadrado y C2 al cuadrado. Aquí para encontrar la suma de cada columna, pues aquí las tengo sumadas. Esta es la fórmula y me da un aproximado de menos .2778, donde el coeficiente es el coeficiente de correlación y el valor del estadístico de prueba con esta fórmula, la de 2, es aproximadamente de menos .578. Igualmente que el ejercicio anterior, con la tabla 6, el valor de P, si el valor de P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí, de la misma forma, no hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación que existe una correlación lineal. Para resolverlo con Minitab, abrimos Minitab y una vez introducidos los valores, de los choques frontales y choques traseros, nos vamos a Statistics, a Basic, estadística básica, y nos vamos a correlación. ¿Okay? Y aquí seleccionamos los choques frontales y choques traseros con el método Pearson de correlación. Damos OK. Y nos arroja el valor de P, que es de .539. Y el coeficiente de correlación lineal, que es de menos .283, ya con la tecnología, ¿no? Que es usando Minitab. Y de la misma forma, para graficarlo, nos vamos a gráfica, a scatter plot, que es, se me olvida el nombre, que es gráfica de dispersión. Damos OK, escogemos la gráfica con regresión, OK, y aquí escogemos Y X, OK, y vemos que pues están muy dispersos los valores. Por lo tanto, no hay evidencia para respaldar la afirmación que existe una correlación lineal. Okay. Pues aquí en el ejercicio 23 es
del calentamiento global es igual al ejemplo al 21. Aquí lo resolví por medio de las fórmulas. En este caso sí existe una evidencia suficiente para afirmar que hay una correlación lineal. De la misma forma lo resolvemos con Minitab. Es el 23. Aquí ya tengo cargado previamente los datos de CO2 y de la temperatura. Y igual nos vamos a estadística básica, correlación. Seleccionamos CO2 y temperatura, Pearson correlación, los valores de P, y aquí me da el valor de P de 0.001 y la correlación de 0.892. Por lo tanto aquí pues sí existe la evidencia suficiente para afirmar que hay una correlación lineal. ¿Okay? Y en el 10.3, que es regresión, a partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión, aquí tenemos la ecuación de regresión, que eso nos lo pregunta más adelante. Describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Igual, el objetivo de este es calcular la ecuación de una recta de regresión. Aquí tenemos que la B mayúscula es la intersección de la ecuación de regresión en el eje y la B1 pendiente de la ecuación de regresión, es la pendiente, y esta es la ecuación de la recta de regresión. En el parámetro poblacional y en el estadístico muestral, que es la diferencia de la B mayúscula y la B minúscula. Pero todo eso es la misma ecuación lineal, pero es la única diferencia. ¿Okay? Pues un diagrama de flujo para cómo resolverlo, las definiciones. Este es para una muestra de datos pareados de X y Y. Un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a la Y observada menos la Y predicha, que es igual a Y menos la Y predicha, ¿no? Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuo es un diagrama de dispersión de los valores XY. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sean reemplazados por el valor residual Y menos la Y predicha, la Y observada menos la Y predicha, donde la Y predicha denota el valor predicho de Y. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos la Y predicha. Aquí están unos pasos para Minitab, que ahorita lo vamos a ver. Y en el ejercicio número 2, la pregunta: ¿en qué sentido la recta de regresión es la recta que ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? La línea de regresión es la línea recta para la cual se minimizan las distancias verticales al cuadrado de los puntos de datos. Aquí es lo que les mencionaba hace rato, que es la diferencia hay entre la ecuación de regresión de la Y predicha y la ecuación de regresión de la Y observada. Entonces, en las mayúsculas
de la Y observada es la línea de regresión de la población y esta es la línea de regresión de la muestra, la Y predicha. En las estaturas y pesos de las supermodelos, aquí nos dan los datos de la ecuación de la recta, que es la Y predicha es igual a 31.8 más 1.23x, el coeficiente de correlación, 0.360, X es la estatura, Y son los pesos, tenemos que son 9 modelos, buscamos los valores críticos con el nivel de significancia de 0.05, que son 9 supermodelos, nos da el valor crítico de 0.666. Aquí lo tenemos, por lo tanto, el coeficiente de correlación es menor, entonces el mejor valor es el promedio de Y, que son las 117 libras. Ya nos menciona el ejercicio. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación. El ejercicio número 12 nos pide que el diagrama de dispersión que se generó con Minitab y utiliza los pares de valores de los conjuntos de los 8 puntos, y calcule la ecuación de la recta de regresión. Aquí tenemos por los valores que mencionan en el ejercicio 12 de la sección 10.2, y para encontrar la suma de las columnas, pues aquí está la suma de las columnas de C1, C2, de C1 por C2 y de C1 al cuadrado, ¿no? O X al cuadrado. Y tenemos la fórmula que nos da un aproximado de 0.085 y la otra fórmula que me da un aproximado de 0.9885. Entonces, al sustituir, tenemos que Y es igual a 0.085 más 0.985 por X. Eso es para el inciso A, los valores de los 8 puntos. Y aquí en el inciso B, pues ya son menos datos. Tenemos las sumas y la fórmula para encontrar A y B, que es aproximadamente 1.5 y 0. Y lo sustituimos en A y B, en la fórmula de regresión. Y esta Y predicha es igual a 1.5 más 0x. Okay. Tiene el inciso C, que nos pide que utilicemos únicamente los pares de los valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha. Aquí los tenemos. Y están las sumatorias igual. Tenemos la fórmula para encontrar A y B, que es 9.5A y B es 0. Lo sustituimos en la fórmula y tenemos que la Y predicha es de 9.5 más 0x. Y en la D nos pregunta compare los resultados de los incisos A, B y C. Tenemos que la línea de regresión en la parte B y C es horizontal, mientras que la línea de regresión en la parte A no es horizontal. Okay. En el ejercicio 16, las estaturas de los presidentes y finalistas que
La estatura predicha de Goldwater se acerca, o Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Aquí igual pues tengo la tablita. Tengo la tablita y tengo las sumas de la tabla. Tengo la fórmula para encontrar A, que es una aproximada de 95.376. B es menos 0.321. Lo sustituimos y me da el resultado de 95.376 menos 0.321 por X. Para encontrar el coeficiente de correlación lineal, igual, pues la tabla y tengo las sumatorias, y tengo la fórmula, tengo el valor del coeficiente de correlación, que es de menos 0.2209, y el coeficiente de correlación lineal es cercano a 0. El mejor valor es el promedio de Y. Es el predicho, que son 72.0625 pulgadas. Entonces, si lo resolvemos con Minitab, nos vamos a... es el 16, el 3. Aquí ya tengo los valores cargados previamente. Entonces, nos vamos a estadística, a regresión y a Fit Regression Model. Vamos OK. Escogemos el segundo lugar. Escogemos este es en la respuesta, y luego en los predichos continuos es el ganador. Le damos OK y nos arroja el resultado del valor de P, que es de .599. Y para calcular la media nos vamos a estadística básica, nos vamos a Display Descriptive Statistics, le damos en variable aquí, que es el segundo lugar, le damos en estadística y aquí podemos seleccionar lo que queremos sacar. En este caso queremos la media. OK, ponemos OK y tenemos que la media es de 72.063 con 8, que es el resultado que tenemos aquí, 72.06. En la sección 10.4, la variación de intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho, que ya lo hemos visto, de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es la Y predicha, ¿no? La desviación total de XY es la distancia vertical, Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto X y Y. Y la recta horizontal, que pasa por la media muestral Y predicha. La desviación explicada y la desviación sin explicar. Esta la vamos a ver en los problemas resueltos. Una fórmula igual, que es la variación total, es la sumatoria de Y menos la Y predicha al cuadrado, la variación explicada, la variación sin explicar. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula como R cuadrada es igual a la variación explicada sobre la variación total. Y un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y.
la definición del error estándar de la estimación. Aquí está la fórmula donde y es el valor predicho de y. Y esta otra fórmula, porque es una fórmula equivalente, ¿no? El intervalo de predicción para una y individual. Y aquí está la fórmula del margen de error E. Lo tenemos. Igual con el uso de la tecnología del MITAP para no complicarnos la vida y sacarlo más fácil. Entonces, en el ejercicio número 1, me pide describir con mis propias palabras lo que representa SE. Pues como ya lo vimos ahorita, SE es el error estándar de la estimación, que es la que mide las diferencias entre los valores de Y observados y pronosticados, que son los pesos. El coeficiente, aquí es el coeficiente de determinación, es el coeficiente de correlación lineal cuadrada. Aquí me está dando R. Aquí lo elevo al cuadrado y me da un aproximado de 0.7621, que es el 76.21% aproximadamente de la variación entre las variables que se explica por la ecuación de regresión. Usando el MINTAP, y ya lo tengo cargado igual previamente, es el 4, el 5. Y tengo cargado. Y me voy a Statistics, a regresión y al Fit Regression Model. Escogemos aquí la nicotina y en Continuous Predictors el alquitrán. Le damos OK. Y tenemos el aproximado de la variación la variación entre la variable de 76.22%. Ok. Entonces, aquí está el resultado. En el 9, la prueba de correlación. Me pregunta si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consume en carretera. El valor de R cuadrada, aquí me lo da la tabla, que es de 65%. R square, ¿no? R cuadrado, 65%. Y el coeficiente de correlación lineal es la raíz cuadrada negativa. El coeficiente de peso es el negativo. Entonces, la raíz cuadrada negativa de 0.65 es aproximadamente 0.862. Y esto, como ya lo venimos mencionando, el valor de la correlación es diferente a 0, no hay una correlación lineal. Si es diferente a 0, sí hay una correlación lineal. Entonces, el valor del estadístico de prueba, con la fórmula, me da un aproximado de menos 7.464. Determinando el valor de P, en la tabla 6, es de, bueno, pues aquí lo tengo, entonces este es mayor, no estamos en menor, es mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto sí existe la suficiente evidencia para afirmar la correlación lineal de si R es igual a menos 0.862. El ejercicio 11, la predicción del consumo de combustible en carretera. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso
y el consumo del combustible. El valor predicho se da por debajo de los valores predecidos para la nueva sección de observaciones. La Y predicha es igual a 27.028, que son las millas por galón. ¿Sí? Y aquí en el ejercicio número 13, esos son los valores del índice de precios de consumidores de IPC y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Entonces, aquí tenemos los valores de la tabla, la ecuación, la variación explicada, que esta es la regresión, 2.671. Este es la variación inexplicable, que es el error. Este es el total, la variación total, 2.7283. La variación de coeficiente determinado, que es un aproximado de 0.9790. Y el error estándar de 0.1417. Ok, entonces este lo resolvemos con Minitab. Aquí ya tengo los valores cargados. Nos vamos a estadística, regresión, igual. Feed Regression Model, costo de la pizza y el IPC. Ok. Y tenemos el valor de regresión ajustado ya, 2.64. El error, que es la variación inexplicable, de 0.08004. Y el total de la variación de 2.72833. Y aquí tenemos el error estándar de la estimación también. Ok. 15, la regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y así sucesivamente. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es de la Y predicha de B0 más B1 por x1 más B2, así, etcétera. El objetivo son usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. Las notaciones, igual, los requisitos, la fórmula, de n es el tamaño de la muestra, cada número de variables de predicción X. Ok, aquí están los pasos con Minitab. Entonces, en el ejercicio 2, al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, porque la R cuadrada ajustada es una mejor medida que R cuadrada. La R cuadrada tiene en cuenta el número de variables en la fórmula de regresión, mientras que el R cuadrada ignora el número de variables. Es importante tener en cuenta el número de variables porque si se agrega una variable no mejora mucho el modelo. Aquí en el B, este es porque los valores ajustados de R cuadrada son casi idénticos y luego el modelo con menos variables es mejor.
porque este modelo es menos complejo. Por lo tanto, las variables adicionales no mejoran significativamente el modelo. Okay. Entonces, en la 4, la respuesta y variable de predicción. Aquí, ¿en qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? La variable de respuesta es Y, por lo tanto, el precio de venta. La variable proyectada son X1 y X2, por lo tanto, el precio de lista y el monto del impuesto anual. El predicho, ¿no? Aquí me dice que interprete, bueno, en el ejercicio 6, me pide identificar lo siguiente, ¿no? El valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple es punto 317. Aquí no lo da el valor P. Me pide en el inciso B el valor del coeficiente múltiple de determinación R cuadrada, R square, es igual a 9.9, que se me lo da aquí, 9.9, y el valor ajustado de R cuadrada, que se da como 1.7, que es R square ADJ, de ajustado, ¿no? O adjustment. Adjusted. ¿Ok? En el ejercicio número 8, las mediciones de cigarrillos. Dice, me preguntan si es probable que el resultado sea un buen valor de predicción y por qué. Aquí la ecuación de regresión múltiple se da en la segunda línea de salida. La nicotina es igual a 1.59 más 0.0231 TAR menos 0.0525, que es el CO. Se reemplaza el TAR con el 26 y el CO con el 15 y nos da un total de 1.4031 miligramos. Por lo tanto, aquí no es probable que el resultado sea un buen valor de predicción, porque el valor del coeficiente de determinación múltiple de R cuadrada de 9.9% y el valor ajustado de R cuadrada de 1.7%. Entonces, ambos son muy pequeños. En esta tablita es el ejercicio número 12, donde me pregunta cuál es el mejor valor predicho del precio de venta. Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación, y si es posible que este precio de venta predicho sea muy exacto. Aquí la ecuación de regresión con el valor de R cuadrado ajustado más alto es la más adecuada para la predicha, que la Y predicha es igual a 99.2 más 0.979 es PL. Aquí es muy probable porque tiene buena relación el precio de venta y de la lista. La elaboración de modelos, uso de Minitab. Aquí me pregunta en la tabla de lista de las cantidades de los incrementos semanales de los salarios, que son en dólares, especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la Corporación Teletrónica. Aquí usamos el Minitab y nos vamos a abrir y el 5. Tengo aquí ya previamente cargados los datos. Nos vamos a estadística, a regresión, a
a la gráfica lineal ajustada, a Fitted Line Plot. Aquí tenemos el incremento de aquí el año, que es lineal, y le damos OK. ¿Okay? Aquí pues se nota que es una gráfica lineal, ¿no? Por lo tanto, aquí el patrón en el diagrama de dispersión es más parecido a un patrón lineal. Entonces, el siguiente, el 7, de la misma forma, el tiempo T en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Aquí nos vamos a el 7. Igual ya tengo cargada la tablita. Y nos vamos a estadística, a regresión, a gráfica lineal ajustada o Fitted Line Plot. Cogemos la distancia del tiempo y cuadrático. En este caso es cuadrático. OK. Aquí el patrón en el diagrama de dispersión es más parecido a un patrón cuadrático. Esta es la curva. Porque el patrón es la parte superior de una parábola. Una parábola lineal. ¿Okay? Entonces, ese es el 7. El 9, el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo porque utilice el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto. Igual, aquí tengo ya los datos cargados previamente. Y pues de la misma forma nos vamos a estadística, regresión, Fitted Line Plot. Escribimos el precio y el año, que es cuadrático también. OK. Y aquí se nota como el alto valor de R cuadrada, y parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para el 2020 es de 5.33. ¿Okay? Y en el ejercicio 11, pues es la misma método. Tenemos que el cuadrático Y es igual a 0.00802.808x al cuadrado más 2.45538x más 15.3223, donde en 1980 se codifica como 1. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineal, exponencial y de potencia. El número proyectado de 87 no se aleja mucho del número real, que es de 92. Y en el número 13, en el experimento de física, un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros que cae en diferentes tiempos en segundos después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla, que es el tiempo y la distancia. Proyecta la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Entonces aquí
Abrimos el ejercicio 13 y tengo ya los tiempos cargados igual en la tablita esta, en la columna 1 y columna 2. Y pues de la misma forma como se resolvieron los anteriores, estadística, regresión, final line plot, cogemos la distancia y el tiempo y le damos OK. Nos da la Y, que es de 4.895 al cuadrado, que sería menos la distancia de 0.00476 es este resultado al cuadrado menos esto más esto, ¿no? Este es el modelo que produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Y pues eso es todo. Gracias.